A ver, pensemos en la economía de un país como si fuera un barco gigante. Ok, ¿y cuál es el manual de instrucciones para que no se estrelle? Bueno, de eso mismo vamos a hablar, de las políticas económicas, que son básicamente el timón que guía a las naciones en medio de las aguas a veces muy turbulentas de las finanzas. Es que, vamos a ser honestos, las economías no se manejan en piloto automático. Para nada. A veces, parece que van derechito a la tormenta. Entonces, ¿quién agarra el timón? ¿Quién se pone al mando para evitar el desastre? Piénsenlo así. La economía es una montaña rusa. Tiene sus subidas, que llamamos expansiones, donde todo parece ir genial, y luego, ¡zas!, vienen las caídas, las recesiones, con más desempleo y menos dinero circulando. Y es justo ahí, en esos vaivenes, donde se necesita que alguien tome las riendas. Y para esta tarea, para navegar estas aguas, hay dos capitanes principales. Por un lado está el gobierno, y por otro, una pieza clave, el Banco Central. Ojo, ambos quieren lo mismo, estabilidad, pero cada uno tiene su propio timón, sus propias herramientas. Vamos a ver primero el del gobierno. Bien, el primer piloto, el gobierno, usa un conjunto de herramientas que se conoce como política fiscal. ¿Y qué es eso exactamente? Vamos a desglosarlo. Bueno, en términos sencillos, la política fiscal se trata básicamente de dos cosas que hace el gobierno: decidir cuántos impuestos cobra y en qué se gasta ese dinero público. La meta, al final del día, es mantener la economía balanceada. A ver, ¿cómo funcionan estas palancas en la práctica? Imaginen que el gobierno baja un impuesto como el IVA. De repente, a todos nos queda un poco más de dinero en el bolsillo para gastar, ¿no? Y eso mueve la economía. O por otro lado, si decide invertir en una obra grande, digamos, una nueva terminal de transporte, pues se crean empleos y se compran materiales. Así es como el gobierno le mete, digamos, combustible a la economía. Muy bien, ya vimos al primer piloto. Ahora pasemos al segundo, el Banco Central. Y aquí la cosa cambia, ¿eh? El Banco Central no toca los impuestos ni el gasto público. No, su timón es otro, la política monetaria. La misión del Banco Central es, en esencia, controlar cuánto dinero hay circulando en la economía. Suena simple, pero es un equilibrio delicado. Porque si hay demasiado, los precios se disparan. Eso es la inflación. Y si hay muy poco, la economía se frena. Se trata de encontrar ese punto justo. Y para lograr ese equilibrio tiene su propia caja de herramientas. Por ejemplo, puede ajustar la tasa de interés a la que le presta a los otros bancos. Y eso afecta a lo que nos cuesta a todos pedir un préstamo. También puede exigirles a los bancos que guarden una parte de su dinero, como una reserva obligatoria. A eso se le llama encaje legal. Y por último, puede comprar o vender bonos del gobierno. Piénsenlo como abrir o cerrar una llave de paso para que entre o salga dinero de la economía. Ok, entonces ya tenemos a nuestros dos pilotos con sus respectivos controles. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo coordinan sus maniobras? ¿Qué hacen cuando la economía necesita un empujón o, todo lo contrario, cuando necesita que pisen el freno? A ver, escenario 1. La economía está en recesión. La misión aquí es acelerar. Ambos pilotos se ponen en modo expansivo. El gobierno, por su lado, baja impuestos y aumenta el gasto público. ¿Para qué? Para que haya más dinero en la calle y la gente lo gaste. Al mismo tiempo, el Banco Central hace que pedir préstamos sea más barato, bajando las tasas de interés. Es literalmente pisar el acelerador económico a fondo. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Si la economía va demasiado rápido, se sobrecalienta y los precios no paran de subir. Eso es la inflación. Ahí la misión es frenar. Ambos cambian a modo restrictivo. El gobierno sube impuestos y gasta menos. El Banco Central sube las tasas de interés para que el crédito sea más caro. Es como pisar el freno para que el motor se enfríe un poco. Entonces, para resumir, aquí tenemos el panel de control completo. Por un lado, el gobierno con la política fiscal. Sus palancas son los impuestos y el gasto. Por el otro, el Banco Central con la política monetaria. Sus herramientas son las tasas de interés y la cantidad de dinero. Dos pilotos, dos timones distintos, pero al final la misma misión, que el barco de la economía llegue a buen puerto, estable y creciendo. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, ¿no? Ahora que conocemos estos dos timones y quién los maneja, ¿qué es lo que necesita la economía donde vivimos en este preciso momento? ¿Necesita acelerar o necesita frenar? Obviamente no es una pregunta fácil, pero al menos ahora tenemos el manual básico para empezar a entender el debate. Nos vemos en la próxima.